Señor les bendiga, hermano. ¿Alguno de ustedes vio la película Titanic? ¿Sí? ¿Y si ya sabían cómo iba a terminar? ¿Para qué la miran? Hay ahí algo que pasa en casi todas las catástrofes. Cada vez que pasa algo complejo, nosotros terminamos mostrando nuestra verdadera cara. Hay un personaje que es no me acuerdo muy bien yo de la película, pero me acordé mucho de esta escena. Hay una chica que es la protagonista, que tenía un novio, pero después se pone de novio con otro. En realidad el novio no era un novio medio impuesto por su familia. Y el chico humilde que ella conoce, del cual se enamora, DiCaprio, es un chico noble, despreciado por la sociedad, pero un chico noble, bueno. Y el otro no, el que tenía antes, el prometido. Pero era un hombre de alta sociedad, trajecito, preocupado por su imagen, por cómo el resto de la gente lo veía, muy pendiente de su estatus, etc. Hasta el momento que el barco choca con el iceberg y se empieza a hundir y hay que ir a los botes salvavidas. Botes salvavidas que no alcanzaban para todos. Y entonces, ¿cuál era la premisa que había? ¿Quiénes van primero? Las mujeres y los niños. Pero este personaje, de alguna manera, hace lo que tiene que hacer, lo que él considera necesario hacer para asegurarse un puesto en un bote salvavidas y salvarse. Porque en ese momento muestra lo que realmente le importa a él, y es él mismo. ¿Sí? En vez de las mujeres y los niños primero, él mostró un yo primero. Así se llama nuestra enseñanza del día de hoy, yo primero. Si nosotros vamos al libro de Filipenses, en el capítulo 2, vamos a compartir 2 versículos nada más que sirven como para introducir aquello de lo cual quisiera hablar. Filipenses capítulo 2 y verso 4. Alguien que me lea Filipenses 2:4. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Amén. La palabra del Señor nos dice que no tenemos que mirar no solo por lo nuestro, sino también por lo de los demás. Y léenos, Bruno, también el verso anterior, el 2:3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. La palabra nos dice que tenemos que considerar a los demás incluso como superiores a nosotros mismos. O sea, veamos el contraste entre estas dos cosas. La actitud de, no me acuerdo el nombre del personaje, la chica se llamaba Rose, me parece. El prometido de Rose, ¿te acordás cómo se llamaba? Bueno, ese muchacho era yo primero. Y la palabra de Dios nos manda a yo primero no. Yo tengo que mirar también por los demás e incluso tengo que poner a los demás antes que a mí mismo. Eso nos llamó el Señor. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y es una de las obras más importantes del Espíritu Santo en nuestras vidas. Despojarnos de ese egoísmo natural que todos nosotros tenemos. Nuestra tendencia es tener la vista sobre nosotros mismos. Y exclusivamente sobre nosotros mismos, muchas veces. Por sobre todas las cosas están mis sufrimientos, que son más importantes que los demás, mis necesidades, mis intereses. Yo. La palabra de Dios entonces nos llama a no ponernos a nosotros en primer lugar, sino en primer lugar de nuestras vidas tiene que estar ¿quién? Cristo. Por eso la palabra del Señor dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo lo que sos, amarás al Señor. Pero hay una circunstancia en la que esta premisa, yo primero, sí debería ser usada. Y es bíblico que así sea. Hay una circunstancia en la que nosotros nos tendríamos que poner a nosotros primero que nadie.
Y ahora sí, vamos al pasaje que me gustaría compartir con ustedes. Mateo, capítulo 7, versículos 1 al 5. Este pasaje que nosotros vamos a leer está formando parte de todo lo que se conoce como el Sermón del Monte. Sermón del Monte, sobre el cual se han escrito muchísimos libros, la mayoría de los cuales yo no conozco. Hay muchos y muy lindos, y hay uno que a mí me ha bendecido siempre mucho. Es un pasaje con el que el Señor trabaja en mi vida siempre. Y hay un librito de un hombre que se llama John Stott. Y en ese libro él llama el Sermón del Monte, el manual del discipulado cristiano, y nos llama a vivir en una contracultura. Nosotros vivimos al revés de cómo vive el mundo. No rechazando lo superficial, sino en lo profundo, ¿verdad? En ese sentido somos una contracultura, porque ya no vivimos con los principios del mundo ni con sus prioridades, sino que el Espíritu Santo de Dios ha renovado nuestro entendimiento, como dice Pablo, y ahora vivimos bajo los principios del reino de Dios. Mateo, capítulo 7, versículo 1, dice: no juzguéis, para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzguéis, seréis juzgados, y con la medida con que midáis, se os medirá. ¿Y por qué miras la mota que está en el ojo de tu hermano y no te das cuenta de la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo puedes decir a tu hermano, déjame sacarte la mota del ojo, cuando la viga está en tu ojo? Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo y entonces verás con claridad para sacar la mota del ojo de tu hermano. Amén. Una circunstancia en la que nosotros no mostramos nunca esa tendencia a pensar en nosotros en primer lugar es cuando se trata de observar el error o el pecado de nuestros hermanos. A causa de la naturaleza caída que tenemos, los errores de los demás, los pecados de los demás, son para nosotros más evidentes que los de nuestras mismas vidas. Nosotros que nos conocemos aún más profundamente que cualquier otra persona, porque nadie puede conocer nuestro corazón y nuestras intenciones. Nosotros podemos hacer incluso cosas buenas, dice la palabra, con malas intenciones, pero el que nos ve solo va a ver las cosas buenas. Pero nosotros sabemos la intención por la cual estamos haciendo cada cosa, y sin embargo nos es más fácil ver y advertir el error de los demás. El primer verso de este pasaje, el verso 1, nos muestra el principio básico y general que el Señor quiere transmitir. Y después nos va a decir dos formas, dos actitudes con respecto a esto, que no son las de un discípulo de Jesucristo, y una final, que sí es lo que el Señor espera de nosotros. ¿Me van siguiendo? El principio básico es: no juzguéis. ¿Para qué quiere decir esto? ¿Qué nos quiere decir el Señor? Muchas veces yo he escuchado interpretar este pasaje como que nunca nosotros deberíamos señalar el pecado de nadie, que nosotros no estamos llamados a juzgar, no podemos criticar a nadie. ¿Sí? A veces cuando yo he visto, últimamente no, gracias al Señor, pero a veces hay alguien que comparte un cartelito o pide un libro. Yo a veces estoy en grupos donde se discuten libros cristianos y alguien pide un libro de un falso profeta, de estos lobos rapaces que están interesados solo en la plata y eso. Y enseguida todo el mundo le salta. Tenés de las dos posturas: el que se ríe de él, que anda pidiendo esas cosas, y el otro que salta y dice, no, pero ese es un falso profeta. Y entonces salta otro y dice, no juzguen, no hay que juzgar. Pero, ¿y qué?
¿Tenemos que juzgar, sí o no? Sí, es verdad. ¿Pero necesitamos juzgar? No. Si miramos el versículo 6, o sea, lo que sigue a este pasaje, dice el Señor, sigue y da otro consejo. No den lo santo a los perros, ni tiren perlas a los puercos, dice el Señor. O sea, nos está llamando Él a juzgar y discernir. El Señor mismo. Entonces, este pasaje, cuando dice, no juzguéis para que no seáis juzgados, no es que no tenemos que juzgar solamente. ¿En qué sentido nosotros no tenemos que juzgar? ¿Cómo es que no tenemos que juzgar? Si leemos el verso 2, dice que nosotros vamos a ser juzgados con el mismo juicio con el que nosotros juzguemos. Vamos a ser medidos con la misma vara con la que nosotros miramos a los demás. Si nosotros usamos un criterio humano para juzgar y condenar, porque acá lo que está hablando el Señor es no condenar. Nosotros somos llamados a discernir entre lo bueno y lo malo. Lo que no somos llamados a hacer es a condenar. A condenar en el sentido de juzgar no solo lo que vemos en el otro, sino también sus intenciones. Si nosotros sabemos, el otro día compartíamos un pasaje de 1 de Timoteo donde hablaba que la maldad de algunos hombres los antecede, llega antes que ellos. O sea, sus hechos son evidentes, que no son creyentes, que no son del Señor. Pero la Biblia nos llama a que nosotros podamos discernir. Lo que Jesús está diciéndonos a nosotros es que no tenemos que juzgar como lo hacían los fariseos, quienes solo miraban las apariencias, pero no recordaban que lo que Dios mira es el corazón y las intenciones, y que esas intenciones no siempre son tan evidentes para nosotros. Lo que el Señor nos está llamando a hacer es a no juzgar con una regla de autojusticia nuestra, a que no seamos como el fariseo que oraba junto al publicano y que se comparaba con el publicano y se jactaba de su justicia y le decía al Señor: Señor, te doy gracias porque no soy como este que está al lado mío, que es un pecador y un indigno de venir acá al templo a orar. Yo sí puedo venir y puedo orar y me quedo parado y levanto mis manos delante de vos. En ese sentido el Señor nos llama a no juzgar. Cuando nosotros miramos entonces el pecado de nuestro hermano, lo hacemos con dureza y sin consideración, eso es a lo que el Señor no nos llama. A ejercer dureza en nuestro juicio. Sin compasión, sin misericordia. El discípulo de Cristo tiene que ser conocido como alguien que tiene un discernimiento profundo, aún más profundo que el mundo, acerca de lo que está bien y lo que está mal. Nosotros conocemos, Carlos nos hablaba el otro día, de cómo a partir de conocer la palabra de Dios, de conocer más del Señor, vemos pecados en nosotros que ni siquiera los considerábamos de esa manera. El cristiano discierne entre lo que está bien y lo que está mal, aún mejor que lo puede discernir alguien que no es cristiano, porque nosotros tenemos la perfecta ley de Cristo en la palabra y miramos y contemplamos a ese varón perfecto que es Cristo. Y si nos comparamos con Él, todos nosotros tenemos pecado. Nosotros tenemos que ser personas que disciernan con claridad, pero también necesitamos ser gente que podamos manifestar la gracia del Señor. Si nuestro juicio es un juicio duro y cruel, que no apunta a la restauración y a la recorrección desde el amor, entonces no estamos reflejando el Evangelio. Jesús no fue una persona que escatimara llamar a los malvados como debían ser llamados. Cuando él habló de Herodes, dijo esa zorra, porque era engañador, tramposo, mentiroso, y lo llamó así. Cuando él habló de los fariseos, los llamó sepulcros blanqueados, hipócritas. Incluso aquel que juzga de esta manera, él lo llama hipócrita. Y así todo, él siempre habla desde la gracia. Lo primero que el Señor nos dice entonces es que tenemos que aprender a mirar como Él mira. La palabra dice que cuando Él
nos vio a nosotros, nos vio como ovejas sin pastor, perdidos y sin rumbo, y sintió y tuvo compasión de ellos, dice la palabra. Esa es la mirada que el Señor nos manda a tener, una mirada de compasión. No se queda ahí, va aún más profundo. ¿Cómo? Dice el Señor, nosotros somos capaces de ver el error en el otro, la mota, una pelucita en el ojo de nuestro hermano. Ay, mira, tenés una pelucita. Y no somos capaces de ver la viga, el tirante, ¿no? Es una exageración que hace el Señor, pero hacernos evidente lo que Él está llamando a que nosotros entendamos. ¿Cómo somos capaces de ver la falta de los otros y no la nuestra? ¿Cómo? Es que estamos atentos al detalle ajeno y no vemos lo grosero en nuestras actitudes. ¿Cómo vamos a pretender nosotros corregir a nuestro hermano si primero no hemos examinado nuestra propia vida? Y a eso el Señor lo llama hipocresía. De eso acusó a los fariseos. Ustedes ponen cargas sobre los demás que no están dispuestos a llevar ustedes mismos. Ustedes disfrazan su pecado de justicia, desamparando a sus padres y dando para el templo y diciendo, es corbán, no puedo ayudar a mi padre porque esto es para el templo. Y eso era pecado, era injusticia. Y ellos lo disfrazaban de justicia. Y a eso nos llama el Señor, y lo llama hipocresía. ¿Todos se acuerdan de la historia de David y Betsabé? ¿Sí? David un día hizo lo que no tenía que hacer, estaba en su palacio de gusto, y eso es un factor. Vio a la mujer de otro hombre, a Betsabé, esposa de Urías, la deseó, se unió a ella y ella quedó embarazada. Y para tapar su error, él mandó a llamar a Urías, todo lo que sabemos, y no resultó y lo terminó mandando a matar. Él había cometido un error terrible. ¿Cómo fue descubierto su error? Vino palabra del Señor a su vida, vino el profeta Natán. El profeta Natán le contó una historia. Le dijo, había un hombre que tenía una sola ovejita. La había desde chiquito criado y dormía con ellos en la casa, era su mascota, era su única. Y tenía un vecino que tenía un montón de ovejas. Pero a este vecino que tenía un montón de ovejas lo visitó un hombre y él, para darle de comer a esta visita, fue y tomó la oveja del pobrecito que tenía una sola, se la mató y comió. Y como David no estaba pensando en sí mismo, sino en ese hombre de la historia, David salió y dijo, ese hombre tiene que morir. Tiene que morir. Es muy terrible lo que ha hecho. Y Natán le dice, sos vos. Sos vos. Fue necesario que el Señor lo confrontara de esa manera, con su propio pecado, para que David cayera delante del Señor pidiendo perdón. David experimentó la misericordia del Señor. En principio David juzgó sin misericordia. Él tenía sus estándares. Eran estándares que él no estaba dispuesto a cumplir. Y es más, él fue capaz de discernir con mucha claridad el error de este hombre que había matado la cordera ajena y lo condenó, dijo hay que matarlo. Sin darse cuenta que era su propio pecado lo que él no estaba viendo. ¿Y entonces qué? ¿Cómo tratamos con el pecado de nuestro hermano? ¿Cómo tratamos con el pecado de los demás? ¿Lo ignoramos? ¿Lo dejamos pasar? Como dicen a veces esto, no hay que juzgar, no hay que juzgar. No es tarea nuestra, o lo hablamos en otro momento, hablar de los falsos profetas y los falsos maestros, pero entre nosotros, cuando yo veo el pecado de mi hermano, ¿lo dejo pasar? ¿Lo ignoro? Y la palabra también llama a eso hipocresía. La palabra también lo llama falta de amor. Porque si nosotros amamos a nuestro hermano, vamos a corregirlo. Vamos a tratar de ayudarlo a que ese pecado que él está viviendo, esa debilidad, esa falta, pueda
ser perdonada por el Señor y Él pueda trabajar en eso. Entonces el Señor no nos llama a permanecer ajenos e indiferentes ante el error de nuestros hermanos, pero tampoco nos llama a condenarlo, a juzgarlo con dureza y cruelmente. Ninguna de esas dos opciones son aceptables para el Señor, para un discípulo del Señor. Por eso el Señor nos da la clave en el último versículo del pasaje. Primero saca la viga de tu ojo y después, solo después, vas a poder ayudar a quitar la mota del ojo de tu hermano. Ese es el principio. Primero yo. Que el Señor trabaje primero conmigo. Si nosotros hemos podido examinar nuestras vidas, hemos visto el poder del Evangelio en nosotros. Si nos hemos acercado con sinceridad, con un corazón contrito y humillado, delante de la presencia del Señor, hemos experimentado el poder del Evangelio en nuestras vidas. Y entonces hemos visto nuestra necesidad, nuestra insuficiencia. Y eso hace que nosotros podamos ver a nuestro hermano no como el pecador, sino como otro pecador. El apóstol Pablo, a quien nosotros tenemos en alta estima y honra, él decía: ninguno piense que está firme. Esté firme en la roca, no se afirmen en ustedes mismos. El poder entender que el otro es un pecador como yo y acercarme al otro desde mi propia necesidad. Eso es el Evangelio. Y si nosotros hemos visto nuestra necesidad y nuestra insuficiencia, también hemos visto y palpado la maravilla de la misericordia de Dios desparramándose sobre nuestras vidas. Hemos podido apreciar su gracia, su compasión. Y ahí sí, nosotros podemos, como personas que hemos sido perdonadas, podemos ir ofreciendo el perdón y la misericordia de Dios. No la nuestra, la de Dios. Dios se complace en perdonar. El Evangelio nos muestra esas dos cosas: nuestra profunda necesidad e insuficiencia. Y necesitamos recordarla todos los días. Cuando miramos a nuestro hermano, estamos mirando a alguien que también es insuficiente en sí mismo, que solo está completo en Cristo. Y si nosotros miramos nuestra insuficiencia y nuestro pecado y nos acercamos con ellos a la cruz, en la cruz nosotros también hemos recibido misericordia. Y si somos conscientes del gran perdón que ha sido derramado sobre nosotros, también estamos dispuestos a tener una mirada misericordiosa y de perdón sobre nuestro hermano. Y entonces sí, acá el criterio es ese: primero yo. Primero yo es un principio que tengo que recordarme a cada rato. Cuando leo algo que confronta con la verdad, ¿cómo me confronta a mí? A mí, ahí sí, primero yo. A la hora de autoexaminar, a la hora de acercarme al Señor. Porque solo si yo me he mirado a mí mismo primero, si le he permitido al Señor quitar la viga de mi ojo, solo así le puedo ayudar a mi hermano. De otra manera no. Si nosotros no somos capaces de mirarnos a nosotros mismos en primer lugar, no vamos a poder corregir desde el amor, desde la conciencia de la propia necesidad y desde la experiencia de la misericordia y compasión de Cristo sobre nuestras vidas. La única circunstancia de la vida cristiana donde lo primero que tenemos que mirar es a nosotros mismos es ahí, cuando queremos corregir a nuestro hermano. Amén. No es fácil. El Señor nos ayude, porque siempre nosotros estamos muy entrenados en mirar la falta de otro. Me ha pasado encontrar un cartelito de estos que tira bomba contra los predicadores del Evangelio de la Prosperidad y pensar en alguien, esto es una bomba para tirársela a tal o a tal. ¿No? ¿Sí o no? Primero a mí.
primero a mí. Señor, examiname primero a mí. Mírame a mí, Señor. Yo vengo hoy delante tuyo. Mírame a mí. Señor, sé que tengo muchas vigas en mis ojos que me impiden ver, que me impiden mostrar tu amor, tu compasión, tu misericordia, tu perdón hacia mis hermanos. Mírame a mí, Señor. Mírame a mí. Que yo pueda decir como David, Señor, no encubrí mi pecado delante de ti. Límpiame, purifícame, Señor. Ayúdame. Para que yo pueda experimentar, Señor, para que yo pueda recordar cuánto te necesito, cuán insuficiente soy. Mírame a mí, Señor. Derrama sobre mí tu gracia, tu misericordia, Señor, porque la necesito cada día, cada minuto de mi vida. La necesito para mí y la necesito para poder reflejar tu evangelio a los demás también. No me permitas, Señor, no me dejes ser un hipócrita que juzga a mi hermano y quiere corregirlo cuando ni siquiera me miro a mí mismo. Cuando no me dejo yo, Señor, ser corregido por tu palabra. Mírame a mí, Señor. Yo pueda contemplarme en tu palabra, en vos, como en un espejo. Que me permita ver, Señor, mis faltas. Corregirme, Señor, instruirme en tu palabra. Necesito que trabajes en mi corazón. Que saques de mi corazón, Señor, esas vigas. Me ayudes a reconocer siempre, en primer lugar, mi necesidad, tu misericordia. En esta mañana, Señor, nosotros recordamos el sacrificio que vos hiciste por cada uno de nosotros. Y yo sé que hiciste ese sacrificio por cada uno de mis hermanos, pero también lo hiciste por mí. Era necesario. Era lo único que podía hacerse para cumplir con tu justicia. Vos viviste la vida perfecta que yo no puedo vivir, ni siquiera hoy. Moriste la vida que yo debía morir por mi pecado. Estas verdades, Señor, siempre estén en mi corazón. Que yo siempre pueda tener presente mi necesidad de venir a vos, reconociendo mi pecado, mi falta, mi necesidad. Ayúdame, Señor, como ayudaste a David, como ayudaste a tantos hombres. Confrontame, Señor, si es necesario. Quebrantame. Todos nosotros podamos ser como barro en tus manos, Señor. Vos sos el alfarero. Moldeanos a imagen de Cristo Jesús, nuestro Señor, nuestro ejemplo. Que cuando se trata de juzgar a nuestros hermanos, nosotros podamos decir, Señor, primero a mí. Mírame, limpiame, purificame, para que yo pueda, Señor, tener una mirada de amor y de compasión. Ayúdanos, Señor. Ayuda a tu iglesia, edifícanos. Instrúyenos, Señor. Que tu Espíritu Santo, Señor, trabaje en nuestras vidas y siga obrando en nuestros corazones. En el nombre de Jesús te pedimos estas cosas.